En esto no son diálogos de Platón. Número dos, podemos estar convencidos, seguros, que estamos viviendo una sociedad irascible, que es producto de tantos años en combates, tantos años en estos problemas políticos y estas diatribas y estas cuestiones donde se habla de libertad de prensa, y que muchas veces se confunde la libertad de prensa. Pero yo digo que hay libertad de prensa cuando se trata de, como decía un hombre, al pan pan y al vino vino, pero que hayan verdades, demostraciones, cuestiones. Y por lo tanto la sociedad se ha fragmentado desde mucho tiempo, porque hay muchas mentiras que se alrededor de las cosas. Nos hablan de un país así, ya sabes, y resulta que es otra cosa, y los que van por conveniencia y inventan sus propias películas, se puede decir. Y en ese sentido yo me atrevo a decir que nacen grandes problemas de la psicología. Nosotros estamos necesitando realmente creación de hospitales, creación en todas las esferas, y más que todo, apoyo, y que haya una salud en Colombia y una alimentación para un país y unas fuerzas militares fuertes y firmes y un respeto por las instituciones que se han socavado por la misma inmoralidad. Y en eso siempre estuvo y nació algo que se llama axiología, principios y valores, y que siempre esa bandera la tuvo el conservadurismo. Las cuestiones de la moral, a mí me gustaba mucho cuando aquellos grandes hombres hablaban de la moral, de la ética, de los principios, y Colombia ha perdido todas esas cosas. Por eso es que no son diálogos de Platón. Número dos, nosotros encontramos que en estas cuestiones y estas guerras civiles y estas cuestiones de bandos que nacen y están nutridos de gente civil y de la gente del mismo pueblo, nace y se ven los buses, en las conversaciones, en los diálogos, en las calles, en las esquinas, que estamos, y yo desde mi punto de vista, como escriba, como escritor, como un pensador, como un profesor, y que he instruido a mis alumnos, ellos han logrado una tranquilidad espiritual, porque todo esto tiene que ver con esas tres grandes esferas del hombre: mente, cuerpo y espíritu. Y por eso es que nace una palabra que se llama irascibilidad. Y eso de irascibilidad va produciendo algo que se conoce como hostilidad. Y todas estas cuestiones son a la luz de la psicología, por eso debe proyectarse el apoyo a los psicólogos, a la medicina, a cosas que la lograron otros países con pocos recursos, pero lo lograron y son ejemplos en estas áreas en el mundo. Si usted va en un bus, es fácilmente que usted mire a una persona y diga: ¿qué me estás mirando? ¿Qué? La gente, los padres de familia con los hijos, los golpean, los maltratan, no son capaces a veces de ayudarlos en una lesión y terminan golpeándolos y maltratándolos. Y tantas cosas donde se ha perdido aquella cuestión tan hermosa cuando ayudábamos a nuestros hijos, o cuando nuestros padres nos ayudaban a resolver los problemas y las tareas. Y nos dejaban y nos enseñaban lo que ellos sabían, y hoy se va uno poco a poco, uno solo. Hoy en día hay esa hostilidad. Pero ¿qué es eso de hostilidad? ¿Qué es eso de irascibilidad? ¿Qué me miras? Tú pisabas a una persona o rozaba, y disculpe, perdón, la palabra perdón, discúlpeme. Hoy en día no joda, te dicen una cantidad de palabras, o cuando un motorizado con un carro choca, nos tratan de ver las cuestiones que pasó, ya mira que te volaste esto, sino que inmediatamente van haciendo pelea y sacando bates y sacando. Eso es hostilidad, porque está irascible la sociedad, porque en estos momentos somos producto precisamente de esas grandes guerras civiles, de esos combates entre el pueblo, entre la gente que forma la bota militar, que es del pueblo, y gente que se levanta en armas, que es del pueblo. Entonces ahí es donde debe entrar una buena política y donde debe hablarse de libertad de prensa,
Porque la libertad de prensa no puede hacer que yo pueda hablar toda cháchara que quiera de una persona porque me conviene, porque a mí me parece y que nadie me diga nada. Entonces todo tiene que tener sus demostraciones, analizar sus raíces, sus porqué, ya sea en el campo diplomático, político. La diplomacia es silenciosa y tienen que intervenir, por eso hay consulados, embajadas y esas cuestiones. Pero vamos a ver qué es esto de franquismo y qué es esto que nosotros conocemos como falangismo. Y así podemos dar una definición de que el falangismo español tiene que ver con el franquismo. Y si tiene que ver con el franquismo, entonces es lógico que pensemos que si hablamos de un nazismo, un falangismo y pensionamos un fascismo, tendríamos que ver también a Mussolini. Entonces por eso las conversaciones que no son diálogo de Platón, el intercalarlo con esto pues, nos lleva a conocer a nuestra sociedad. Y tenemos entonces una sociedad hostil que trata de levantar una bandera de paz en medio de esa hostilidad. Y nos hemos convertido como individuos, como ciudadanos en hostiles también, lo vemos en el hogar, los maltratos a los niños, las personas unas con otras, el que saca el machete, el que no te pide disculpas, aunque sepa que tienen la culpa y tú sin embargo les pides disculpas, perdón, te agreden, porque es una sociedad que está enferma, una sociedad que no ha encontrado los cauces espirituales y los cauces de la educación y los cauces de los principios y valores que se perdieron cuando veíamos axiología. ¿Ustedes recuerdan esa palabra griega, axiología? Bien, vamos a ver entonces para ver esta sociedad irascible que necesita buenos psicólogos, profesionales con experiencia y darle paso a los que están estudiando y saliendo apenas de las universidades a que tengan sus pininos y sus cosas. Podemos decir que dentro del campo de la psicología, profesor querido, pero usted es psicólogo. Creo que fui una de las mejores calificaciones cuando hice el curso de liderazgo en prevención de drogas y enfermedades mentales. Diploma dado por dos grandes doctoras en psicología. Y tuve como líder muchos estudios y aparte lo que me gusta leer y estudiar. Y por eso es que mis alumnos literofilósofos pueden decir fácilmente, profesor, pero cuando usted nos enseñó literología, usted nos dijo que teníamos que también acercarnos a la verdad y decir la verdad para ser un buen periodista. Por ejemplo, usted dijo que parece que en una clase pasada usted mencionó equivocadamente 9 de agosto de 1819. Batalla de Boyacá. Creo que fue el 7, profesor. Sí, claro, pero al buen entendedor y al que sabe, y por eso nos dirigimos a los que saben también y a los que no saben. Y los que no saben, que son mis alumnos literofilósofos, deben hablar así como está hablando usted, para que sea un buen y no tenga problemas con la prensa y pueda hablar de prensa libre. 7 de agosto de 1819, 9 años después de 1810, ¿te acuerdas cuando le dije después y antes cómo se trabajamos así con ambas piernas para ver nuestra historia? Entonces un aplauso para ti, Fermincito. Y bueno, diga qué es hostilidad, profesor, a la luz de la materia que usted ha inventado, literofilosofía, y ve al mismo tiempo sociales. Bueno, vamos a ver aquí, primero que todo, hostilidad. Ya vemos que hay irascibilidad. No hay un control, no hay un autodominio y una pasividad o una calma o una paciencia para analizar un problema político, familiar, social, cultural, económico, entonces llegamos a ser irascible. Y esta irascibilidad da la hostilidad y la hostilidad tiene que ver con guerra. Entonces, cuando somos hostiles psicológicamente podemos dar una descripción de esta hostilidad y podemos decir que la hostilidad es una fuerte y es un fuerte estado emotivo, emocional. Por eso es una emoción que a menudo proviene de una amenaza contra la posición social en que estemos y lleva a estimación o bienestar físico del individuo. Por eso es que los adultos suelen demostrar su hostilidad mediante arrebatos de ira y grito.
Y si bien la mayoría de las personas de vez en cuando se sienten frustradas y reaccionan agresivamente, algunas se forjan patrones permanentes de ira y furia como reacción ante las situaciones tensas. Ya vieron, irascibles nos hemos vuelto en esta sociedad, pero porque somos producto de esta sociedad. Hay sociedades que viven en calma, están en los parques, hay profesionales por todos lados, no hay preocupación de que alguien se desmayó y nadie sepa qué hacer. Y por lo tanto son sociedades que están adelantadas, que se salieron de esas cuestiones que nos producen toda esta cuestión debido al hambre, al desempleo, debido a la mala educación, debido al analfabetismo, al seminalfabetismo, y que todo el mundo quiere ser millonario, pero nadie quiere sembrar la tierra. Entonces nos han metido unas vainas aquí en la cabeza que si abrimos el patio y somos de suerte porque Dios nos bendice, podemos encontrar un pocito de petróleo y ya nos vamos para Beverly Hills. Nos han metido esas cuestiones a través de medios de comunicación. Y por eso es que creo que ahora que Bill Gates y toda esta gente que hizo el Facebook, hizo el YouTube y esas cuestiones, creo que hicieron un cuchillo para su propia garganta, para la economía mundial capitalista, que ya no puede ocultar cosas, que ellos determinaban qué es lo que se debe decir, qué no se debe decir, qué se veta y qué no se veta. Y así tenemos medios de comunicaciones todavía atrasados que la gente, por mantener su individualismo y no pensar en el prójimo, en lo social, crean mentiras, hacen montaje, desprestigian, etcétera, etcétera. Y que en una prensa verdadera estas cosas no deben existir porque llevan a guerra. Entonces la hostilidad, que es todo lo contrario a la paz, a la tranquilidad, a vivir relajado, a vivir con la barriguita llena, como decía un político hace poco, vivir bacano o vivir bien. Entonces es difícil llevarse bien con el individuo hostil, o sea, tener un vecino hostil, tener un familiar guerrerista hostil, difícil, crea un infierno en el hogar y él mismo vive un infierno. Entonces por eso es que se necesitan psicólogos, psiquiatras, hospitales. A mí no me extraña que el Papa tenga un psicólogo, el general de la base naval, del ejército, todos ellos tienen, porque eso tiene que ver con la conducta y para entendernos y vivir mejor. Pero la gente enseguida dice, no, y que yo no necesito eso, y tiene un machete en la mano y está persiguiendo al vecino porque se cayó una guayaba y el vecino le dijo, hombre, recoja las hojas o coja la guayaba, enseguida saca el revólver, saca el machete y dice que no necesita psicólogo. Que la mala necesita el más que está allá todo marihuanado, tirado en el piso durmiendo. Entonces esas son las mentiras, entonces nos ocultan todo eso. Y por lo tanto la hostilidad y en los grandes problemas de la psicología, que esto podemos verlo como en la cuestión etiológica o etiología, que nos puede enseñar que quien abriga sentimientos hostiles puede emplear la agresión al enfrentarse a una frustración, al enfrentarse a una situación y al tratar de librarse de un objeto desagradable. La conducta hostil es una reacción ante lo que nos estorba llegar a la meta. Cuando el individuo se ha puesto una meta de que quiere ser millonario y no es capaz de sembrar un palito de mango, porque todo el mundo quiere ser millonario, tener camionetas 5 puertas, tener piscina y todo, pero nadie quiere sembrar la tierra. Y lo quieren fácil, entonces se vuelven bandidos, delincuentes, entran a las bandas paramilitares, entran a los clanes del Golfo. En el barrio lo ve usted de pronto con camionetas, con plata y pero si este man nunca trabaja, que el pobre señor todavía tiene su casita de tabla y tiene 40 años y está trabajando en el terminal marítimo, ahorita lo pensionan. Y tirando bulto. Y este tipo que ha hecho todos los 40 años ahí jugando dominó en el kiosquito y de pronto entró hace 4 días al terminal marítimo y ahora es multimillonario y tiene pensiones de no sé cuántos millones. Esa es la basura de la sociedad. Y usted va a preguntarle, es analfabeto. Entonces es la gente que es manejada fácilmente por la política y por los politiqueros y nos engañan y son usados por los medios de comunicación para hablar y desprestigiar a los sistemas que van mucho más avanzados. Por lo tanto, no crea usted que tener dinero es la máxima expresión de desarrollo. Por lo tanto, la conducta hostil es iracunda y proviene primordialmente de las relaciones infantiles, ya desde nuestra infancia que vamos viendo todas estas cuestiones.
que si yo soy millonario, mira, y tengo un pocito de petróleo en el patio, mira cómo yo bacano, mariquita, yo puedo mandar hasta el gobernador y al presidente, porque como yo pertenezco a... Puedo darle lo que tiene que hacer, tiene que decir lo que yo quiero que diga, porque si no, entonces necesitan psicólogos y psiquiatras también, y por eso hay que apoyar la salud, hay que apoyarla, que hayan hospitales mentales, que hayan hospitales para que no haya tanta gente en la calle durmiendo y comiendo materia fecal de ellos mismos, porque hay hambre. Y un país así no puede decirse que es desarrollado porque fulanito tiene 5 supermercados o porque el otro me parqueó una 4 puertas ahí que, como ya le dije, no aguanta una bomba. Y no estamos hablando de terrorismo, estamos hablando también, aquí podemos traer relación a Etiopía, podemos traer a relación los pueblos que están hambrientos, la hambruna en el desierto y todas esas cuestiones. Todo el mundo no es multimillonario ni todo el mundo es feliz porque tiene millones. Hay mucha gente que es multimillonaria y son los más infelices que hay en sus relaciones sexuales, en sus relaciones de hogar, en sus relaciones de familia, etcétera. Por lo tanto, la conducta hostil es iracunda y en la persona hostil se encuentran y se han formado sentimientos de inseguridad. Ella trata de proteger su débil concepto de sí, atacando a los demás. Hay varios factores importantes al considerar el origen de la conducta hostil. Le estoy hablando etiológicamente en psicología. Yo no sé si soy psicólogo o no, pero soy el Robin, el profesor Robin. Puedo dar una clase de psicología si me da la gana y de derecho. Por eso soy el mejor profesor del mundo. No es porque nadie lo diga ni lo digo yo, sino que Dios me ha llevado a esto, a tener, a poder analizar las 3 esferas, la cuestión etimológica, cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, soy un triunfador. Por lo tanto, todo esto tiene, y esta restricción, y estas restricciones que vuelven a una persona hostil y resentido, le dan mala educación. Los frecuentes accesos de ira pueden también provenir de mala educación. Si el niño logra atraer atención y satisfacer sus caprichos mediante rabietas, puede que ocurra con frecuencia esa conducta y en otras situaciones cuando quiere que se le dé gusto, porque hay inconsecuencia de los padres y las actitudes hostiles a menudo son provocadas por padres inconsecuentes que también traen una estela de inseguridad y una estela de frustraciones y fracasos. Entonces revuelcan toda su ira contra un pobre niño inocente por una simple tarea y lo golpean, lo maltratan. Y esto tiene que ver con toda esta sociedad y entre esas está Colombia, que apenas ahora empezamos a analizar cómo vivir en paz. Por eso es que cuando matan a un poeta, un falangismo, en época de Francisco Franco, quien nace en 1892 y muere en 1975 y duró 40 años en su trayectoria, se puede decir que fueron aquí 40 años de España. Francisco Franco Bahamonts nació en el Ferrol el 4 de diciembre de 1892 y fue imponiéndose los nombres de Francisco, Hermenegildo, Paulino y Teodulo. Tenía un padre que era contador, un buen negocio, un buen trabajo, pertenecía al cuerpo administrativo de la Armada Española. Su madre era de una familia de antiguo linaje, era la alta, era gallego, y cursó la primera letra en el Colegio del Sagrado Corazón y pasó a estudiar el bachillerato en el Colegio de Marina, pensando en su futuro ingreso en la Academia Naval. Constituyó esta su primera vocación. Luego la Academia, después del desastre colonial de 1898, se vio frustrado y su empeño vocacional se vio frustrado. Por lo tanto, en su defecto, el 29 de agosto de 1907, Franco ingresa en la Academia de Infantería y empieza ahí una carrera y una estancia. Y Franco se va caracterizando por la seriedad y disciplina de su comportamiento y brillantez de sus resultados. Era su escasa talla, o sea, era pequeño, y su voz de falsete le hacían objeto de frecuentes bromas por parte de sus compañeros, bromas que Franco afrontaba con entereza de carácter y estoica rigidez. Pero en 1910 Franco sale de la academia con el grado de segundo teniente,
obteniendo el número 251 entre el total de 312 alumnos que constituyen su promoción. Y de esta manera empezamos a hablar del falangismo español y Franco, quien asesina a simples poetas porque hacen verso, o otros que son homosexuales.